política o entretenimiento. ¿Por qué no las dos? En Política y Algo Más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y Algo Más. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenevisión, Canal 2 de Digitel. A ustedes y nosotros que llegamos a la cita semanal, al punto de encuentro de lo que ha transcurrido a nivel nacional, regional y local. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, los estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. A ustedes que están a la distancia y que a través de las redes sociales constante y permanentemente envían los mensajes, comentarios, opiniones, cordialísimo saludo. Y a los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias que hacen posible en los diferentes municipios que retransmitan esta parrilla de programación, fraternal y cordialísimo saludo. Ya estamos en compañía de Freddy Garzón, que hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, para que de esta manera pausada, de esta manera analítica, de esta manera informativa, pedagógica, pues vamos a tocar los principales temas que a nivel nacional y regional sucedieron durante esta semana que acaba de culminar. Freddy, pues no, como se dice coloquialmente, ¿no? Sí, no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Dios y el tiempo son los mejores jueces. Freddy, nuevamente acá en Política y Algo Más. Luis Eduardo, un saludo muy especial a usted, un saludo súper especial a cada uno de los seguidores de este gran programa de Política y Algo Más. Y ya pasaron 8 días de las elecciones. ¿Y todavía está haciendo cuentas usted? Todavía siguen haciendo cuentas todos. Recuerda que siempre le hemos dicho, viene el preconteo, viene el escrutinio y vienen las demandas. Entonces, estaremos aquí en 4 años, si Dios nos lo permite, hablando de esta misma elección que sucedió hace 8 días, porque tenga la plena seguridad que van a salir unos que quedaron elegidos, pero van a ser demandados. Como usted dice, las elecciones nunca terminan. Nunca, porque todavía hace pocos días se posesionaron 2 senadores. Sí. Entonces, fíjese que de todas formas, en lo que concierne, y hemos manifestado, si bien es cierto que el pasado 8 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, en lo que es introducir las urnas los votos correspondientes de cada de nosotros, que de igual manera pues ha seguido el escrutinio, ¿no? Durante estos días, que fue hasta el domingo, y que lógicamente ahí ya los jueces de la República, ¿no? Son los que lógicamente dan el sello de que el acompañamiento, porque estamos en Estado de Derecho, y cuando hablamos que los magistrados, los jueces de la República, pues son los garantes, ¿no? De la justicia, y en materia electoral no es la excepción, pues a partir de ese momento comienzan a entregar las respectivas credenciales. Así es. Y ya después seguirán las elecciones en los estrados judiciales, las incompatibilidades que supuestamente había, todas las circunstancias. Cosas, ¿no?, que no detectó el Consejo Nacional Electoral, que no le la Comisión Quinta, que el Tribunal, bueno, y otra cantidad de cosas que se pasaron de agache. Pasan las elecciones a las Cortes. Pues decir que precisamente decíamos que de cerca de 41 millones de ciudadanos que estábamos habilitados para votar, aptos, ¿no? Para votar. Pues al final participó un número considerable, 20 millones 278 casi 50 ciudadanos, ¿sí? Sí, señor. Y que lógicamente pues eso equivale a un porcentaje considerable del 50.21%. Bueno, casi llega al 51%, la mitad, sí, digámoslo así. Es decir, la abstención estuvo en un 50%. Sí, señor. Se esperaba en algunas circunstancias de pronto menos, ¿no? Sí. Pero bueno, en todo caso fue eso. Pero lo más abismal, unos datos que tenemos, que para la Cámara, para el Senado participaron 20.792.278 casi ciudadanos, lo mismo pero para la Cámara participaron menos 19.917.802. No sé a qué se debió ese fenómeno, habría que analizar detalladamente. Para la consulta
Al final participaron en la consulta interpartidista Sí, señor. para elegir quienes participaron en la misma de los Tres candidatos consultas. a la presidencia, las tres Sí. consultas, 8.308.423.000 ciudadanos. Por las tres consultas. Por las tres consultas. Muy bien. Que de igual manera, pues, eso hasta dónde, pues es un porcentaje y hasta dónde son válidas. Pero Sí. estamos en un Estado de Derecho, y mientras las críticas que hayan por los dineros escolares, analizaremos más adelante las cifras, Sí. pues mientras esté eso, pues más de uno participa en torno a lo que es eso. Pero hay unas cifras también abrumadoras, ¿Cuál otra? ¿no? Por ejemplo, en blanco, 677.340 personas. Pero ¿para qué? votaron ¿Para el en Senado, en Cámara, blanco. la sumatoria de votaron. todas? Sí, no votaron. Ok. Dejaron en blanco, o sea, aparecieron en blanco. Más votos que los votos que pudo tener Claudia y Roy. Es cierto, para la exactamente. consulta. No marcados, 358.703 votos. ¿Y Mire, nulos? Vayamos Sí. sumando eso, ¿no? Allá De igual como- manera, cerca de lo que fue también los votos nulos. Nulos. 628.363. Casi que lo mismo de en blanco. Es decir, sumemos esas tres cantidades. Como ¿no? 1.300.000 de votos. Estamos hablando de 1.000.000, casi aproximándose a los 1.400.000, Sí, señor. ¿no? O Sí, sea, señor. los blancos, los anulados y los no Y marcados. los nulos y los marcados. Sí, señor. Entonces, es una suma considerable. No siempre pasa, ¿no? Siempre Estamos pasa. La gente se hablando- equivoca o no marca o va Estamos a un hablando de candidato. casi que de un 8% de los que votamos, ¿no? Ok. O sea, Alto. en ese momento, pues es considerable lo que Sí, tiene señor. que ver precisamente esta situación del pasado. Luis 8 de Eduardo, marzo. y cabe resaltar que al menos como estamos hablando ahorita del tema nacional, en la consulta los pronósticos era que ganaba Claudia en esa Ajá. consulta, pues la gana, porque el otro Sí. nadie lo conocía, esa es Sí, la sí, verdad. sí, sí. En la otra consulta, los pronósticos, algunos decían que Roy, otros que Quintero. el exalcalde Quintero, Daniel Quintero. Termina ganando Roy, Ajá. pero con unas votaciones nada considerables, muy malas. para el Pírrica, concepto. decía alguien. Sí, o sea, con eso que se requieren, claro, ¿quién no va a necesitar unos 300 boticos? ¿Quién no va a necesitar 500.000 boticos? Pero se esperaba más. Y la gran Que Roy ganadora... hablaba de 2 millones de votos, ¿no? Para superar a quien está en la misma tendencia, ¿no? Sí. De Efraín Cepeda decía que si él ganaba, el candidato de la izquierda debería ser él. Y no lo hizo, entonces ya le toca entregar Ajá, las banderas allá a ajá. Cepeda y hacer equipo Sí. otra vez con ellos. Y la gran ganadora fue esa gran consulta del centro derecha, donde Paloma arrasó con toda la votación y la sorpresa, que nadie la daba como sorpresa, el doctor Oviedo, que terminó Sí, siendo sí, la sí. fórmula vicepresidencial de Paloma. Pero algo importante precisamente para destacar, ¿no? Cuando hablamos de quienes de una u otra manera critican las consultas interpartidistas, ¿no? Sí. Pero están dentro de la norma, pues Sí. cada quien participa. Se dice que a veces es por conseguir la reposición, ¿no? Pero miremos, ya que hablamos de eso, ¿Usted hizo las cuentas de cuánto ingreso les puede la llegar? reposición Nah. o el valor de los votos que le dan, pero hay que aclarar, ¿no? Sí, señor. Que si hay unas sumas considerables, pues también hay unos topes, ¿no? Hay unos topes superables. Que son casi que los mismos para presidencia, casi que los Ok. mismos de la consulta. Estamos hablando de 18.000 millones de pesos, que es el tope, ¿no? El tope. O sea, si sus votos, si se multiplicara simplemente el número de votos por lo que lo van a pagar y supera los 18.000, no se los pagan. Efectivamente. Pero además eso va acorde con las cuentas que usted presenta. Porque Efectivamente. usted presenta unas y eso es de lo que le pagan, de las cuentas que usted presenta. Exacto, porque por ejemplo, para una información pedagógica, ¿no? Sí, señor. Y decimos, pues nos vamos a abismar de la cifra, ¿no? De la cifra que se va. Por ejemplo, en la reposición Paloma Valencia obtuvo 3.227.574 Sí, ok. votos, ¿sí? ¿Bien? En esa consulta que fue la ganadora. Recibiría ¿Cuánto? en esa reposición 26.000 ¿Mm? 1.789.594 pesos con Uy, 200 no diga centavos. tanto, 26.000, digámoslo Sí. así, pero entonces cabe decir lo que usted estaba La diciendo aclaración. antes. Como son 18.000, no le pagan los 26.000, Exacto. porque el tope es hasta 18.000. Pero ojo, también todo depende de cuánto gastó. Porque usted dice, no, yo gasté 5.000 millones, Sí. le pagan 5.000. Las cuentas claras. Eso es. Eso es No un le van a pagar informe. más de lo que usted presente en las cuentas.
Pero eso es un Exacto. cálculo, digámoslo así, Pero por la hagamos las votación. cuentas para que las amigas Sí. y amigos televidentes y nosotros hagamos el cálculo del total. Oviedo, Juan David Oviedo, Muy buena votación. 1.254.222, ¿cuánta platica? que eso equivale a 10.000.000.000, Bueno. 410.024 pesos con 600 centavos. 10.500 millones, digamos. Exacto. Vayamos sumando. Juan Manuel Galán, de la otra, de la misma De esa misma consulta, consulta. obtuvo 327.377 votos, que eso, si hablamos de reposición, Hay unos 3.000 y si millones. gastó con las cuentas claras, justifica, recibiría 2.717.312 Ok, sí. con 100 centavos. Muy De bien. igual manera, Vicky. Vicky Dávila, 237.602 votos que obtuvo, Sí. ¿no? Recibiría 1.072.594 Bueno, pesos ella va bajando, con ¿no? 600 Ella- centavos. Peñalosa, Sí. el exalcalde de Bogotá, que obtuvo 162.000 votos, Sí. 228.000, pues recibiría 1.346.402 pesos con Sí, 400 centavos. Muy bien. Bueno, Gaviria, 140, el exalcalde de Antioquia, ¿no? Sí, el gobernador. El gobernador. de Antioquia. 148.914 votos. Muy bien. Eso recibiría en la reposición 1.236.210 Bueno, ya es pesos. ¿Sí? Luna, el exministro. David Luna. David Luna, 115.000 votos que sacó. señor. Recibiría 954.541 pesos con 500 centavos. Mauricio Cárdenas, el exministro también de Hacienda, Sí, señor. 75.000 votos que sacó, 172 Millones. recibiría, no, sacó 75.000 Votos. 172 votos, recibiría 623.927 pesos. Ujú. De igual manera, lo que tiene que ver con Claudia López, Sí, que señora. sacó 574.260 votos, recibiría 4.766.300 pesos. De la consulta también Roy Barreras, 200.401 votos, Sí, señor. recibiría 663.000, ¿qué? 1.633.228 pesos. Sí, señor. Quintero, el exalcalde de Medellín, 179.000 votos que sacó, le repondrían 1.486.957. Ok. Sí. Eso da un total de la frijolada, de todo, de lo que fue las Sí. consultas, Sí, señor. de los que votaron, los 7.056.071 ciudadanos, en ese desembolso, en Sí. esa reposición de 58.000.565.888 Bueno, pesos. pero son unas cuentas así muy, digámoslo así, una aritmética Sí. de coger y multiplicar. Exacto. Pero al final no va a ser eso. Va a ser un valor menor porque es no los votos que saquen, sino lo que presenten en cuentas. cuentas claras, el en informe. cuentas, el informe, eso es lo que le van a pagar. Y por supuesto, digamos así las cuentas que usted dio, 3.000 millones, Ajá. ellos tendrían que presentar las cuentas de que gastaron los 3.000 millones. Exacto. ¿Sí? Sí. Para que poder cobrar ese dinero. No pueden cobrar más. Menos sí. Porque Menos y sí. tampoco pueden volarse Tampoco. de los 18.000 millones Sí. de pesos, que es el tope, ¿no? Sí. Entonces, Y ahí también tienen que tener mucho cuidado porque a veces no se gastaron esa plata. claro. ¿Sí? Entonces empiezan a inflar gastos y a inventarse Ajá. datos que no son ciertos y eso también se investiga. Aquí en Santander ocurrió un hecho similar con algo que le han llamado el cartel de la reposición de votos. ¿Y de cuánto la reposición por voto, no? Para la presidencia, es la misma las consultas es la misma para la presidencia, que ¿no? vota tanda, ¿no? Que es de 8.277 Es decir, votos. Es que- decir, usted si votó la consulta, pues le autoriza a que ese Claro. precandidato cobre Entonces, por su voto. fijo, Claudia López
Paloma Valencia, Oviedo y Roy Barreras van a tener 2 cobros. El cobro de las consultas más el cobro de la presidencia. Porque van a sacar unos votos y se los van a pagar. Sí, claro. Cobran 2 veces. La norma lo habla, pues. Y los demás candidatos. Los demás que vayan ahí, claro, Cepeda, El Tigre, Balín, todos esos. Y hasta dónde si hubieran participado en las consultas pudieran doblarse, lo harían. ¿Sí? Lo que pasa es que la norma no les permite, que para eso participaron de una consulta y no pueden seguir ahí participando. Mire que esas son las cosas que decían, pero ¿por qué a Cepeda le están impidiendo? Ajá. Pero mire que desde ese punto de vista, él ya venía de una consulta, Claro, no podía tener otra consulta Una porque consulta entonces interna. dos recursos. Bueno, y luego otro, 3. Para hacer la claridad, no, unas son las consultas internas que hacen los partidos y que hay en el calendario, pues hay unas fechas, y otras son las consultas interpartidistas. Sí, ¿no? pero a Cepeda se lo bloquearon también porque Él quería participar en la interpartidista. Y ya le han dicho no, En la ya inter- estuvo en ya una. Y para el Congreso, pues es también otra suma de 8.433 pesos. Lo La mismo, reposición, ¿no? prácticamente. Pues esos sí los votos que reciban, ¿no? Porque Sí, no, sí. no sé, el tope, pues también depende También de los funciona topes, de ¿no? la misma manera. Es decir, sí, señor. cuando usted y yo o cualquiera votamos por un senador o un Le parlamentario. estamos dando 8.000 pesitos. Exacto, para que los cobre. Un vale. Vaya, cobre usted al Consejo Pero a veces Nacional. ellos pagan más por esos 8.000. Les quedan debiendo casi O sea, 92.000 en la algunos pregunta lados. es una contradicción, ¿no? Sí. Como se dice coloquialmente, comprar billetes de 1.000 a 10.000, ¿no? De pronto Algo por las así. antigüedades se compra, Puede ser, pero puede ya en ser. esto sí, ¿cómo es posible Sí, de las señor. cifras que se dan? Entonces, a grosso modo, desde el punto de vista estadístico, ¿no? Del billete, Sí. el billete que vale Que se unas mueve. elecciones y que lógicamente sale ¿de dónde? Pues de nuestros impuestos. Todo lo que nosotros pagamos. de Pero impuestos. está contemplado dentro de la normatividad. Sí, señor. Por eso de ahí quienes reclaman constante y permanentemente una reforma en materia electoral, ¿no? Sí, que no se ha hecho, muchas cosas hay que cambiar. falencias que están. Bueno, llegamos también a lo que fue los grandes sacrificados. Ganadores y perdedores a nivel nacional, es decir, Senado. ¿Qué quiere referir usted? Sí. ¿A quiénes tiene usted en su apuntes de quiénes fueron derrotados? y quiénes fueron- Dijo alguien en su haber, ¿no? Pues, sí, señor. O sea, unos que a veces se consideraban antes como varones Sí. electorales, Uy, ¿no? sí. O quienes eran característicos de figuras políticas, por ejemplo. Que pensaba uno que iban a la fija. Sí, claro. ¿Como quién? Vamos a hacer una sumatoria aquí de Sí, tanto señor. de los que más a nivel nacional sonaban, pero también dentro de esos algunos regionales. Regionales, claro. Por ejemplo, el senador, ya hay senador todavía hasta el 19 de julio, ¿no? Sí, ¿quién se refiere usted? Jaime Durán Barrera. Todo el mundo, yo personalmente lo daba como ganador Ajá. y no le alcanzó. Sí. Dicen que posiblemente hubo traición en esa votación porque su fórmula sacaba una votación importante y él no. Es como si no Sí, hubiese pasado el tiempo, sacó la misma votación de hace 4 años, Exacto. con menos votación su cámara. Una Exacto. cosa extraña. Bueno, pero de todas formas lo pasó la corriente, ¿no? Pasó, ahí le pasó la guillotina. Richard Aguilar Villa, que se daba casi que por senador también, ¿no? también lo dábamos El por exgobernador, el senador, que no solamente Santander, sino que Cañaba, dice, Sí. dicen, porque ahora sí la palabra Cañaba, que votos Sí. en La Guajira, que votos de donde es oriunda de su señora madre, de Sí. Valledupar, porque él es nieto de Antonio Villa, ¿no? Pues- Aquel compositor del vallenato, que Bogotá, la capital. Y que, Pues yo no sé tanto si Cañar, Luis Eduardo, o a lo mejor hacen el trabajo y no se le den los resultados, ¿sí? Porque ¿quién se va a poner O a sea, cañar de que usted tengo dice que- votos? Usted hace su trabajo y O- llega allá. Entonces el que caña es el ciudadano. Puede ser que lo Cañó que iba a cañaron. votar, pero no votó. Lo cañaron, los trampearon, como dicen Bueno. por ahí algunos. Horacio José Serpa. También yo lo daba Moncada, ganador. Porque se decía que en Bucaramanga, pues, decían quienes andaban en el entorno, Sí, no, por ahí señor. 10.000 voticos, 12.000 votos en Santander. No le pero fue el muy grueso, bien. No le fue el muy bien. grueso está en Bogotá porque es que tenemos, decía alguno Sí, de ellos, señor. los 2 concejales mayoritarios de Bogotá. Uno con 26.000 votos que sacó para el consejo. Pero no le fue y bien. otro de cerca de 18.000. Sí, señor. Entonces no le endosaron tampoco los concejales o la ciudadanía. Entonces, uno de los quemaditos que quiso nuevamente ingresar al Senado de la República, ¿no? Así es. Otro, ¿Quién más? el de Los Ancos, Fabián Díaz. el de La Rosa.
Muy mal esa votación. Fabián Díaz, se dice que Claudia López era uno de los mentores, ¿no? Y que este momento, pues, ella tenía que salvar a su pareja. Y se quemó también Angélica Lozano. Sí. Se quemaron. No, pero ojo, yo le he dicho la vez pasada también a usted, Luis Eduardo, que yo que conozco y he estudiado precisamente el sector político, Claudia y Angélica son las madrinas o mentores, como usted dice, es de otro sector del Partido Verde Santander, de también el que se quemó Carlos Parra, que iba para la Cámara, y Cristian Avendaño, que yo creo que lo tiene usted en el listado, que pasaba de la Cámara al Senado. Ese sector es de ellos. Fabián Fabián no era de ese sector. Pero se quemaron. Como en un partido hay varios sectores, ¿no? Sí, varias. Se dice que unos gobiernistas, Unos otros de oposición así y otros que están independientes. Así es. Fabián era de gobierno, y se quemó. Sí. ¿Quién más tiene usted ahí? Bueno, el pote Edgar Gómez Román, que quiso nuevamente volver al Congreso, al Senado de la República, también no le alcanzó. Y con una pírrica también. Muy cercano al equipo de Roy Barreras, ¿no? Sí. Otro que aspiró a dar el salto, ¿no? Sí. De la Cámara al que estoy hablando ahorita. Cristian Avendaño. No le alcanzó. No le alcanzó. También el Partido Verde, ¿no? Sí, señor. Angélica Lozano, la pareja de Claudia López. Venía de 85.000 votos y terminó como con 35. Era y no era de oposición. Para unas sí, para otras no. La gente les cobra esas cosas, la incoherencia política. Exacto. María Paz Gaviria, que se esperaba con el número 100, una delfín. Y el delfín no fue capaz. Eso hay una crisis en el Partido Liberal. Lo que sucedió en Santander, que todos sus candidatos santanderianos se queman, es una crisis no solo de Santander, sino del partido. Y un ejemplo de eso es que María Paz, la hija de Gaviria, se haya quemado. Una crisis interna. Están a partir Yo creo de que ya tiene que entregar. Entregue la coloca. Entregue la presidencia del Partido Liberal, se lo está exigiendo ya para que él lo debía hacer por el bien de todos los liberales. Por sentido común, porque fue una derrota que sufrió el Partido Liberal bastante abrumadora. Otro de los que, fíjese que en varias ocasiones, en varios periodos, fue uno de los mejores senadores de la República, ¿no? Por los debates, un estudioso que en ese momento estuvo en el Polo Democrático, ya sé quién me habla. Se desplazó hacia crear otro partido, Dignidad y Compromiso. El doctor Robledo. Jorge Enrique Robledo, ¿no? Sí, Jorge Enrique Robledo, ese sí fue el mentor de una santanderiana ganadora, de Jennifer Pedraza, que pasa de la Cámara de Bogotá al Senado. Robledo había dicho que no iba a aspirar a nada, y eso de cierta manera perjudicaba la candidatura de Jennifer Pedraza a nivel nacional. Pero mire, se quema su mentor y sale ella. Es que esto también son relevos generacionales y nadie le quita las capacidades que tiene el doctor Robledo, pero ellos ya están para que hagan otras cosas. Con todo el respeto. Pero es que, Freddy, amigas y amigos televidentes, la política, no es, cuando hablamos de qué dinámica, es en todos sus quehaceres, no es dinámica que este estaba aquí, va para allá, o que este puso un presupuesto, o que este llegó planteado, o que otro es el mentor y que es delfín, ¿no? Cuando hablamos de que es dinámica, es también evolutiva. Cambia. Exacto, que la comunidad también hoy está con ojos visor y que lógicamente la presencia que se habla del Senado, de una Cámara que tiene que ser gestor ante el gobierno central para la región. Así es. Por eso se habla de independientes, gobiernistas y de oposición. Claro, ya no entramos a lo que tiene que ver con Santander, ¿no? Entonces, dentro de 17 aspirantes, unos a permanecer en el Senado de la República y otros que... Usted habla de 17 senadores con origen santanderiano. De todos los partidos, de todos los sabores, de todos los colores, de todas las tendencias. Y que solo quedaron 7. 7, sí, señor. Estamos hablando de, por ejemplo, de algunos de ellos que nombraban, pero los que se salvaron, entre comillas, ¿no? J.P. Hernández. Terminó siendo de nuevo el mayoritario en su partido, el Verde, y el tercero a nivel nacional. Lo mismo le sucedió hace 4 años. Bajó un poquitico la votación, pero no fue mucha. De comillas se mantuvo con muy buen trabajo. Hay que reconocerlo. 56.000 votos. Santander le votó con 21.000 votos, es decir, fue por fuera que consiguió los votos. Hay que invitar de todos modos a al JP, que ha sido senador, estar un poco más cercano a su región, cercano a Santander. Claro, él obtuvo la votación y él es senador de toda Colombia, pero desde aquí decirle a JP, venga hermano, que aquí lo necesitamos. Porque de 156.000 votos
21.000 fue únicamente acá en Santander, Sí. casi que en Bucaramanga, Bien, ¿no? sí, señor. De igual manera, cuando hablamos de Luis Eduardo Díaz Mateus, del Partido Sí, Conservador, señor. El ¿no? único senador conservador de Santander. que estaba en la Cámara y escaló al Asumió. Senado de la República. Y Luis Eduardo Díaz Mateus termina siendo el senador mayoritario del departamento de todos los demás senadores santanderianos. O sea, ¿el más votado? Fue el más votado. Sí. Sí, señor. Cerca de 50, un poco más de 56.000 votos. En Santander. En Santander, sí, señor. Óscar Villamizar, del Centro bueno. Democrático, ¿no? Ganadores en Santander. También escaló de la Cámara al Senado Al de la Senado, República. Ahí porque- llevamos dos que escalaron de la Cámara Al al Senado, Senado, de la sí. República, ¿no? Laura Ahumada, Pacto Histórico. Barranca Bermeja, la Se esposa. dice que era muy cercana. ¿A quién? ¿Esta es la cercana o esta es la esposa de él? ¿Cómo que cercana? Si es la esposa del alcalde. ¿Cómo Pero a veces puede ser la esposa, pero duermen en camas separadas? No, o- ellos o- viven, tienen sus hijas, tienen como con 3 niños, Ah, 4. bueno. Entonces, ¿cómo? Ahí, Bueno, ahí era donde estaba menos mal. el ministro de Minas, ¿o era otra? No, en otro lado. No, porque ese ya iba a su lista cerrada del pacto. Eso era más fijo que la cena de esta noche, Luis Ah, Eduardo. bueno. Nelson López, que a última hora estuvo también ahí subiendo, sí. bajando y todavía no Todavía escrutinios, porque pero no ha salido el escrutinio nacional. de cambio radical. Sí, porque sigue avanzando el pacto histórico, recuperando votos, como lo vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, ojalá por Santander que Nelson se quede Claro. con esa credencial. por Cambio Santander. radical, sector, ¿no? Sector de los Tavera. Sí, de uno de los Tavera. una de la casa Tavera De las vertientes está Tavera, dividida. de Martín Tavera. Hay una parte de la casa que es Sí, con sí, Nelson. sí. Y de igual manera, Gustavo Moreno, que se mantiene, ¿no? Otra en el vez se Senado. mantuvo, de senador a senado, otra vez estuvo ahí. En la coalición ASI Verde, Sí, bueno, qué sé sí, yo, se la que mantuvo. armaron, ¿no? ¿Le falta una? Barranca Bermeja, la de Jennifer Pedraza. Jennifer Pedraza, hermano. Dignidad y compromiso. Dignidad y ¿no? compromiso. Santandereana de San Ella saca Andrés. como 3.400 votos en Santander, ¿Cuántos? como 3.400. Espérenme que yo tenga por Para ser aquí el santandereana, dato. pues, Porque es que ella realmente su trabajo social y político lo ha desarrollado es en Bogotá. Pero inició su trabajo de lideresa en el barrio de La Cumbre de Sí, Florida ¿de qué es de La Cumbre? Oriunda de García Rovira, del municipio Ya de viene San en Andrés. diciembre a vacaciones Ajá. y pernota donde vive sus Sí, papás. sí. Porque mire, yo tengo aquí otro dato de esos 7 que sacaron la votación en Santander. Quien sacó la mayor votación en Santander, Ajá. solo de Santander, A no estoy ver. diciendo a nivel nacional, de los senadores, fue Luis Eduardo Díaz Mateus. 54.823 votos. Sí. Esto del preconteo, ¿no? Ajá, Puede ser que aumente o disminuya, uno no sabe. Está en el escrutinio y entonces Sí. el escrutinio por lo general varía. Porque no hay que una crítica constructiva, pues hay mucha incoherencia en los jurados de votación. Faltó pedagogía. Sí, A se equivocan, a veces se le quiere meter la mano. De buena o mala fe, ahí sí, en eso. Por eso en estos momentos están los jueces en el escrutinio, Sí. sí, en la segunda, después de elecciones entran los jueces, Sí. los magistrados, que son los garantes Oiga, de la Luis justicia Eduardo. en Colombia. 30 segundos, Ajá. porque este programa lo originamos en el área metropolitana Sí. de Bucaramanga y me contaba una persona que precisamente un docente del colegio Balbino García, que estaba de jurado en el colegio La Presentación, a una señora que no pudo votar porque no tenía las capacidades visuales, va y le corta y le daña el voto. Y dice, no, así no es, y se lo dañó y se lo arrejó. La señora, pero entonces cámbiame. No, ya perdió el voto. No. Estoy buscando el nombre de ese docente Por eso para ponerlo, pedagogía exponerlo. Eso o no se hace. manejo, o ¿Qué qué tal? sé yo, en eso es delicado. Es delicado. yo Entonces, mire, 54.823 votos solo en Santander, el mayoritario fue Luis Eduardo Díaz Mateus. Luego le siguió Nelson López, 36.360 votos en Santander. Luego le siguió Gustavo Moreno, 29.889 votos en Santander, estoy hablando. Luego JP, 21.786 votos en Santander. Y Jennifer Pedraza, 3.529. No hablamos de la doctora Ahumada y el doctor Óscar Villamizar, pues porque la lista de ellos era cerrada. Sí. Entonces no podemos identificar cuántos votos Exacto, sacaron. exacto. Señor. A ver, se mide tal vez por los votos A Jonathan Cámara. Pineda, Sí, exacto. por ejemplo, para Óscar. Exacto, ¿Sí? exacto. Esa es una tentativa, Un ¿no? cálculo. de hacer el cálculo diferente. Bueno, entramos a las fórmulas, la famosa fórmula Uy, de esas las cámaras. fórmulas Los que tenían acá... no funcionaron, ¿oyó? fueron- No funcionaron. No fueron afines, no concuerdan. No concuerdan. No Ellos concuerdan. están diciendo, ¿dónde están los votos? Ajá, ¿Por qué tanta diferencia? exacto. Por ejemplo, hubo mucha diferencia en los votos de la fórmula de Jaime Durán
con el hoy representante de la Cámara electo Mario Carvajal. Ajá. No coincidían mucho. O sea, en Piedecuesta fue mayoritario, pero Jaime volvió a sacar los mismos que sacó hace 4 años. Ajá. Los mismos en Florida Blanca, los mismos de hace 4 años. Y entonces, ¿dónde está la suma? O sea, Santander lo derrotó. Dijeron, no señor, lo mandamos a vacaciones. Puede ser que sí. Vaya unas vacaciones, a unos asuetos. Pero es la sumatoria. Hoy yo hablaba con un líder del Partido Verde antes de venir al programa. Me decía, no, es el desgaste que tiene. Y yo le digo, pero es que él no tiene diputados, no tiene concejales, no tiene poder. Eso también es una sumatoria de que a nivel interno esa llave no funcionó. No la estructura del Partido Todo. Liberal, lo que hablábamos anteriormente, la estructura los partidos, el mismo Partido Conservador, también. Cada quien se salvó como pudo, individualmente. Otra fórmula. Individualmente. Pero ojo, mire, por ejemplo, el Partido Conservador, a diferencia de las otras fórmulas, fue un relojito hablando del senador Luis Eduardo Díaz Mateos y del representante a la Cámara del Coronel Blanco. Usted se pone a revisar las votaciones municipio por municipio y coincide. O afinidad. Eso, sí, un poquitico uno, Sí. por ejemplo, en San Vicente del Chucurí, No notó tanto la diferencia. eso fue calcado, Sí. igualitico. Entonces, eso es para cuando usted hace llave, Sí. es para hacer llave. Bueno, hasta el momento, pues ya pienso que ya en estos instantes, que escasas horas para que se cierren los escrutinios, ¿no? Que se cierren. Ya, Sí. lógicamente, pues vendrán los estrados judiciales, como lo hemos manifestado en varias oportunidades, pues ya, partido de la U. Pero espéreme, la llave de Cristian Argüello con Richard no funcionó. En Barranca Bermeja, Cristian Argüello Pero mira- saca casi 18.000 votos y Richard como 1.500. Sí, ¿Dónde están los otros votos? exacto. Pero por ejemplo, miremos ya lo de las cámaras, ¿no? Bien. Diego Fran Ariza, hasta el momento faltando algunas horas por Sí, señor. escrutinios de los jueces de la República por el partido de la U, una considerable votación. Representante mayoritario de Santander. 62.233 Muy buen trabajo. votos, a no ser que le aparezcan notos nulos o notos positivos y le sumen, ¿no? Pues escasas horas. Él fue el mayoritario en Santander. Jonathan Pineda, pues una votación también considerable de 51.771 votos. La Casa Villamizar. Claro, la Casa Villamizar. Se calcula que esos son los Sí. votos de la Casa Villamizar, Sí. ¿no? Porque ahí se considera, más de uno consideraba que el mayoritario iba a ser Miguel Ángel Pinto Rueda, ¿no? Sí. Hijo del senador Miguel Ángel Pinto Pero entró. Hernández. Sí, claro. Pero 32.205, ¿no? Sí. O sea, Dos credenciales del Centro sacaron Democrático. El umbral considerable. Es ¿no? que la gente votó mucho por la lista. Solo Sí. por el logo votaron más de 30.000 personas. Tanto así, mire, fíjese que los dos candidatos o dos partidos que sacan dos credenciales Sí. en el departamento de Santander. Son son como los está dos- dividido los- Colombia. Los que iban en la lista cerrada. Y la lista cerrada. Miramos en el Centro Democrático y hablamos del pacto histórico con Camilo Torres Exdiputado, ahora y llega a la Cámara. Yolanda Silva con 138.000 votos, ¿no? Yolanda Una- Silva, que entra ahorita por el escrutinio que se va haciendo Sí. y desplaza a Ferley Sierra, del Partido Verde. Entonces ahí estamos hablando de 5 parlamentarios hasta el momento, Sí, señor. según marchan los escrutinios, a escasas horas Sí, señor. de cerrarse los mismos por los jueces de la República. El ¿Quién Partido más tiene Liberal, ahí? pues María José Carvajal, ¿no? Con 59.251 votos. ¿Y ¿no? quedó jefe del partido? Sí, ¿En Santander? claro, ¿no? Hay que reconocer eso, ¿no? Total. Depende de la dinámica, porque es la única credencial Sí. por el Partido Liberal en Santander. Después de tener Senadores, tantas cosas, ¿no? parlamentarios y el poder, es la estructura del partido, de la crisis de los O partidos sea, tradicionales. usted dice que va allá en Piedecuesta haciendo fila para los avales. Por ahí en algunas casas que en el parque, ¿cierto? Sí, Por sí, la sí. cesta con 10. Y no podemos desconocer que es el triunfo de una casa, de dos casas, Sí. ¿no? De dos alcaldes. Sí. Buen trabajo. Casa Carvajal Sí. y Casa Santos. Y lo han venido demostrando que Sí, tiene un sí, trabajo no podemos- importante y organizado. Porque es que lo miran son los resultados. Aquí no Sí, es- los resultados son lo efectivo, las credenciales. Sí, no podemos negar Perfecto. en ese momento. Te falta uno. Y lo que tiene que ver con la credencial de el coronel, ¿no? Guillermo Blanco. Guillermo León Blanco, con 42.184 votos. Un representante a la Cámara de las reservas Ajá. que llega por primera vez y vamos a ver
Se espera que haga un buen papel también. Fue la pugna interna, ¿no? Sí, de la muy casa, fuerte. la casa También una Díaz casa Mateos, dividida. Casa Díaz Mateos. Así como está la casa dividida Tavera, la casa Pero ¿hasta dónde? Díaz Mateo se dividieron. Pero ¿hasta dónde entrando la malicia, Freddy? Sí, señor. ¿Hasta dónde? Lo hagámosle nosotros mismos. Aquí la competencia Claro. interna, ¿no? Sí, y mire que si ella casa hubiese ido unida con la doctora Lina Barrera, una excelente candidata, una excelente líder que está para grandes cosas en el departamento y en donde quiera tomar otra decisión. Con la votación que sacó el coronel y la de Lina, hubiesen terminado siendo los mayoritarios, cerca de 80.000 votos en una Cámara. Pero miramos a nivel nacional, ¿no? Los partidos tradicionales en crisis, ¿no? Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical y el Partido de la U. Entran en la pugna, un mano a mano, incluso los chiquitos les tocó hacer, gracias que a las coaliciones, pero si no habían desaparecido, ¿no? Porque, por ejemplo, la coalición en la que estaba Elmira. Elmira se salvó porque hizo la coalición con el nuevo liberalismo y con Compromiso y Dignidad. Pero venga, eso dicen los que no es, mira, los de Elmira dicen lo contrario. Nosotros fuimos los 3 primeros, porque ellos metieron los 3 senadores otra vez del Mira, quedaron primero, segundo y tercero. Pero habría que sumar a la votación para el umbral. Claro, todo se ayuda. Pero el Mira arrastra también, por ejemplo, la doctora Jennifer Pedraza. Ajá. Arrastran. Todo, es de compromiso. Es un buen acuerdo. De eso se trata. Sí, claro. El solo Mira no había sacado. Pero en esa coalición, los 3 primeros fueron los del Mira. Sí, claro. El cuarto fue la santandereana. Sí. Bueno, en todo caso fueron 958.200 santandereanos que votamos en el departamento de Santander. Comparado con el año 2022, anterior fueron 105.000 votos. ¿Cómo así que 105.000? ¿De diferencia? Se votaron más en esta oportunidad perfecto, que en la época. En la vez pasada, en el 22 para Congreso, fue 879.665 votos. Sí. Pues compensa, ¿no? Donde que nuevamente quieren la mayoría de edad, los que tenían 14 años, 15 años, pues compensa, compensa la abstención. Y los que ya se van. Compensan de votar, ¿no? Los que aparecen votando también. Eso aparecen unos vivos todavía. Que ya no están y siguen votando. Bueno. Oiga, Luis Eduardo, y antes de otra parte, es que después de todo esto quedan un análisis de lo que pasó, ¿no? Derrotados, quiénes quedaron derrotados, quiénes fueron ganadores. Y, por supuesto, en Santander hay unas casas victoriosas. Bueno, el pacto tiene sus 2 cámaras victoriosas. Casas y clanes. Como les quieran llamar, algunos le llaman clanes, otros le llaman casas. Entonces, la Casa Villamizar, el Centro Democrático, terminó fortalecido. El sector de los Díaz Mateos. De los Tavera también quedaron fortalecidos. Tiene un Senado, una Cámara. El Partido Verde, que venía de tener 2 senadores, una representación importante, se cayeron completamente. Carlos Ramón y Romero, que son santandereanos, pues pero mire que lo del de esas situaciones jurídicas. Todo suma. Pero mire que también el Partido Verde quedó desfigurado porque terminaron haciendo las mismas prácticas de siempre, que era el clientelismo, y eso lo denunciamos en este periódico, que hace 8 días no lo traímos y que lo vamos a seguir entregando, ¿no? Cómo tomaron las entidades para hacer clientelismo y ellos denunciaban el clientelismo. Pero también ellos eran la semilla no solo de Carlos Ramón, sino también de Rodolfo Hernández. Ajá. Y mire que Rodolfo Hernández desaparece, su movimiento o su partido Liga no metió senadores, no metió representantes a la Cámara. ¿La persona jurídica? No, todavía no, porque ellos estaban en coalición. Ellos se metieron también. Entonces no desaparece. Pero ese germen político se perdió, ¿no? Y mire que los que andaban de la mano hace 10 años, hoy también desaparecieron. Desapareció la Liga en términos de que no tiene representantes ni candidatos, y lo mismo los del Partido Verde. Otra casa ganadora, como usted lo dice, es la casa Díaz Mateos, un sector, porque decían que no iban a sacar ni senador ni representante a la Cámara. Y aquí quiero decir algo: el general Juvenal Díaz Mateos fue cumplidor de la palabra en términos programáticos y políticos. Durante 2 años estuvieron las estructuras políticas representadas en el gobierno, porque así funciona la política. El presidente gobierna con los que le ayudaron a llegar, los alcaldes también. El gobernador le dio representatividad a todos aquellos que ganaron y a los que no ganaron. Freddy, a todos, y nunca les quitó nada. Al comienzo se declaran en los consejos, en las asambleas y el Congreso, que es el más importante, pues tienen que decirse, manifestarse. Estoy con gobierno, soy gobernista. Soy independiente, que juegan de o en oposición. O en oposición. Entonces,
fue cumplidor de su palabra sin atropellar, dejó los espacios políticos. Bueno. En su gobierno, algunos supieron utilizar las herramientas, otros no, pero este plazo ya se venció. El 8 de marzo se venció, el 9 de marzo ya hay un paz y salvo donde el gobernador les dijo, señores, ustedes me ayudaron a elegir, yo les di las herramientas. Hasta aquí. Viene ahorita otra cosa. Claro. Entonces, podemos dialogar. Otra nueva etapa. Podemos dialogar. Otra nueva temporada. Sí, señor. Como se llame. A todos les cumplió. Y en la alcaldía es lo mismo. Y en la presidencia de todos lados. Y en Estados Unidos y en Rusia. En las gobernaciones, en las alcaldías. Hasta aquí fue mi compromiso porque ustedes me ayudaron a elegir como alcalde, como gobernador, como presidente de la República. Ahora vamos a la segunda temporada. Está claro. Así funciona esto. El que entendió y es fácil. Eso no vamos a complicar la política. Cuando entramos en la politiquería, confundimos, traemos a Confucio y para que confunda más de las circunstancias. Como el que estaba confundiendo el candidato Ferley Sierra, que gana el pacto, diciendo que la politiquería le estaba haciendo daño, que le estaban quemando los votos. No, es que cuando se queman los votos es para nivelar la mesa. Y quien le está quitando la credencial es el pacto histórico. O sea, no están otros partidos, sino el pacto histórico. Y es el mismo sistema electoral que lo eligió a él cuando diputado, que fue a contar los votos. La primera vez que fue diputado, allá la única y primera vez contando los votos, que él fue diputado días después. Claro. Es el mismo sistema que hoy está criticando. Es el juez de la República el que precisamente por eso en estos escrutinios, estas horas, después de terminados los comicios, a las 4 de la tarde del 8 de marzo, los jueces de la República son los garantes. Es la justicia, es el Estado que tenemos. Otra casa. ¿Cuál? Derrotada, pienso, ¿no? La Casa Aguilar. La Casa Aguilar. Por todos lados. Fíjese que la Casa Aguilar, padre e hijo. Sí. Richard Aguilar y el coronel estaban con Richard. Hugo Leodoro Aguilar Narano. Los dos ahí. Estaban. La otra casa, con Jaime Durán, que estaba ahí empujando Mauricio Aguilar. Sí. No sé hasta dónde, todavía hay un delfín chiquito por ahí que viene empujando. No, pero yo no sé. No sé dónde estaría. Yo no sé si. No, pues es que ya habían dicho que 3 gobernadores, que venía otro 4. En política nadie está muerto. Pero esta lectura de hoy le da para decir los Aguilar, en términos de poner un candidato más adelante para lo que sea, no es que sea imposible, pero al menos a hoy es difícil. Claro, o sea, matemáticamente, y eso se mide con matemáticas y lógicamente con las credenciales. ¿No? Las credenciales son importantes. ¿Qué casa es esta credencial? Y lo que sí queda también claro es hasta dónde quienes realmente independientes salieron o tuvieron las credenciales, o quienes están detrás como mentores. ¿No? Casi que usted ve un porcentaje que puede pasar a nivel regional y a nivel nacional los mentores que están detrás. Sí. En lo regional, pues uno sabe también quiénes están ahí. Exacto, no podemos... Hasta las mismas listas cerradas. Bueno. Hasta la misma lista cerrada. Otro también es Jonaviu Ramírez. Era una pelea dura entre Diego Fran Ariza y por supuesto Serinardo. Bueno, y pues gana eso Diego. es lo que a nivel nacional a grosso modo ha acontecido. Vendrán las elecciones en los estrados judiciales, en fin, todo lo pertinente. Bueno, entramos aquí también a lo del área metropolitana, ¿no? Sí, señor. Que todas las actividades continúan. Hace un break acá en la parte electoral, después siguen los quehaceres en los municipios, el departamento y el país. Bucaramanga con su rifirrafe de elegir contralor municipal, ¿no? Que se había paralizado primero por varios tropiezos, segundo porque tiene que ver con la elección de la mesa directiva, ¿no? Que estaba coja la mesa. ¿Por qué era? Porque, de acuerdo a el reglamento, tiene que estar la representación de una mujer. Sí. Y la única mujer que tiene el Consejo de Bucaramanga es Daniela Torres. Sí. Y ella pues se ha postulado y no la dejaron pues hacer parte de la mesa directiva. Tuvo que demandar y las instancias judiciales le dijeron allá al Consejo, no, ella tiene que quedar de primera vicepresidenta. Y hasta ahorita fue que se posesionó. Por participación de género, ¿no? Sí, por ser mujer. mujer. Decía el anterior que él también tenía participación, que era porque él es de de la comunidad LGBTI, pero no. O sea, Daniel hasta decía ya, pero muéstrame la cédula. ¿Sí? Se desestrabó eso, entonces ahora nuevamente se dice que hay unos nombres que lógicamente el proceso continúa después de desentrabar esta situación, nombres que suenan, y en el caso de Rolando Noriega, que ya fue contralor en la vez pasada. Manuel de Jesús Rodríguez. Manuel de Jesús también, sí, ahí está.
Esto es para ser contralores municipales de Ana Bucaramanga. María, Ana María, ¿qué? Ana María Yo también las tengo por también. acá. Ana María Gandur. Gandur. Sí. Un apellido poco común, ¿no? Sí, Gandur. como árabe, no sé dónde será eso. Elsa Yasmín González. Sí, señor. No sé. No la tengo presente. Y Sonia Navas. Creería yo que es la concejala, la que fue concejala. Sí. Sonia y Sonia Navas. Navas, sí, claro. Casa Navas, Sí. de Bucaramanga, de los De los taxistas, taxis. de los De taxis, los del taxis. transporte, ¿no? Sí. Y la Universidad de Pamplona es... Esto es Otra vez la Universidad de la que Pamplona. está precisamente Bien. mirando los exámenes respectivos allá de lo que es el trámite normal, ¿no? Sí, pues a ver, frente a esos candidatos, precisamente para llegar a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para mí el que tiene mayores capacidades, para el que ya ha hecho el ejercicio como Contralor, es Rolando Noriega. Tiene el conocimiento y creo que le serviría de Contralor a la ciudad de Conocimiento Bucaramanga. y experiencia. Respetando a los demás candidatos que también Y deben ser tendrá unos buenos ahí profesionales, mentores. pero ahí toca manejar otros elementos Sí, claro. para que pueda llegar, pero Los yo creo que le exámenes daría de la buen servicio. universidad y las hojas de Sí, vida sí, que, sí, sí, que sí, el consejo va a calificar cuando a veces están ahí cerca, ¿no? Unos de Sí, señor. otros. Lo que tiene que ver precisamente con otra preocupación, ¿no? ¿Cuál? Que viene de cerca de 60 municipios en el departamento de Santander, pero es un fenómeno nacional y que ha afectado de una u otra manera la actualización catastral. Sí, es un que tema va nacional. a implicar el impuesto predial y automáticamente que va el impuesto de renta Dispara y el impuesto todo. del tributo que Sí, lógicamente la DIAN ahí es el cobro de impuestos y que automáticamente que su finca, Freddy, que le valía, por decir algo, 800 millones, la pusieron a valer 10.000 millones. Sí. Entonces ya usted, así como se dice coloquialmente, lo volvieron multimillonario. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Y todavía se está la incógnita de esas ¿Sigo ahí? situaciones, porque es una ley nacional, ¿no? Y lógicamente los alcaldes tienen que actualizar. Hay que aplicarla. Tengo entendido que el gobernador, oyendo inquietudes de alcaldes, del ciudadano que es el afectado, Claro, ¿no? al final, Porque es que eso como repercute nosotros. primero en el impuesto predial, segundo en el valor de... Sí, que usted quiera vender el predio y nunca lo va a poder vender. Nunca lo pueden vender esa cantidad. Entonces, que tengo entendido, pues se ofreció el secretario de Planeación del departamento Ok. ante Planeación Nacional, porque es instancias de gobierno señor. nacional, ¿no? Sí, señor. A través de ese decreto ley que está y que Sí. tengo entendido está desde 1992. Ok. Entonces, hay que dársele. Entonces, como esa palabra ¿qué? Multipropósitos, ¿no era? Multipropósitos Sí. de las alcaldías, de las gobernaciones y el gobierno nacional que la incluyó Sí, señor. en los planes de desarrollo, ¿no? Sí, claro. Entonces se volvió esa palabra que al comienzo pues sonaba como interesante, extraña, ¿no? sí, no la conoce unas O esa sea, frase. pero esto es lo que está afectando también todo lo que tiene que ver los bolsillos de todos los Santanderianos. y colombianos, porque es un fenómeno bastante grande Sí. de más de 500 municipios Sí, que ha señor. afectado esta situación. Otro de los temas, ¿no? Que tiene que ver con el auge también de la empresa, ¿no? El esfuerzo del empresario, Sí. el empresario privado, ¿no? Que una empresa, por ejemplo, ya como Traspidecuesta, tuvo Ah, ok, la sí, oportunidad de estar en lo que fue la puesta en funcionamiento, la presentación de lo que es una flota, Una flota. de vehículos, ¿no? De buses duales, que llaman. Muy bien. Para ponerlos al servicio del sistema de transporte masivo. Por el área metropolitana. Sí, sí. Inicialmente en la primera etapa 11 buses. Bien. Ahí dialogué con el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, que orígenes piedecuestanos también, tengo Ah, entendido sí, ya no que sabía. tiene raíces piedecuestanas, y el actual gerente de Transportes Piedecuesta, José Luis Díaz Camacho, ¿no? Ok. Contentos, oriundos por la puesta en marcha de que aspiran a que así como contrataron los paisas, Sí. sin envidia, sin egoísmos, Ujú. pero que se habla de más de 10.000 millones de pesos para que esos buses, una flota que trajeron de allá, De Medellín. para ponerlos y que ha sido un fracaso total en el uso, me refiero. Pues siempre es mejor que el Sí. negocio se haga en la región Exacto. y más en el área metropolitana Y entonces con los que han prestado el servicio. estos entrarían a ser no padrones, sino en lo que tiene que ver que llevan los pasajeros Ok. de la barriada Sí. al sector para encarrilarlos a los carriles o las estaciones, Ok, ¿no? bueno. O sea, bien por esa alternativa, Sí. bien por esa posibilidad, porque eso también va a generar riqueza, ¿no? La inversión, y se invierten cerca de lo que tengo entendido que son 30 buses, la Ok. flotilla que va a comprender Son la 30. primera etapa 11 buses,
con toda la tecnología, 26-27, de igual manera la parte ecológica con un aporte también interesante, pues bienvenidos, ¿no? Y que ante todo el problema que sea parte de la solución al problema que tenemos de movilidad. Sí, porque el problema es mucho más profundo, ¿no? Pero en esto, en algo, podrá aliviar la movilidad de los que tienen que estar desplazarse en esos sitios, Piedecuesta, al norte de la ciudad, por ejemplo. Entonces, expectativas que hay por esta nueva puesta en marcha, ojalá sean tenidos en cuenta por el sector público, la empresa privada, en este caso, de transportes. Pero es que es mejor que hubieran hecho ese negocio con los de la región y no con los paisas, porque a los paisas no les fue muy bien en las elecciones aquí en Santander, ¿no? Le prometieron una cantidad de votos a la hermana de Fico en Bucaramanga y salieron con un chorrero de babas. Vi toda la alegación de allá de el problema habitual de diario, ¿Cuál? Donde usted también pernota, dijo alguien en el medio, con Laurencio Gambacó y con Martín Parra, allá en el festival, lanzamiento del festival, ¿no lo veía usted? Lanzamiento del festival de la galleta. De la Cuca. De la Cuca. No, sí, allá estuvieron los amigos. Ahí la Universidad Chicamocha y... Es que yo los acompaño a ellos para temas de opinión política. Pero de gastronomía no. Eso no los acompaña. No, correos de prensa ellos van. Ellos me cuentan qué pasa. Porque hay gastronomía, ¿no? Sí. Ahí en Neomundo. Sí. Que lo hace la Universidad del Chicamocha. Que por supuesto muy relacionado con la profe Luisa. Que lamentablemente no llegó. Pero hizo un buen trabajo. Sí. Entonces, ¿y la Cuca hasta cuándo va? Está precisamente para lo que va a ser el desarrollo ahí en el barrio Conucos. Ahí va a ser el festival. En la cancha del barrio Conucos se va a desarrollar este festival de la Cuca. O sea, ahí cuando arranca uno para coger para la 27, ya entrando a la autopista, de la mano derecha. Ahí va a ser el festival. Va a ser en la segunda versión, ¿no? Qué bien. La segunda versión que se va a desarrollar precisamente de este festival de la Cuca. Sí, señor. Otro de los temas, las lluvias, ¿no? Sí, está lloviendo. 20 municipios en zona... En alerta. En alerta, ¿no? Delicado eso. Fíjate que pasa la tormenta de la política y ahora tenemos la tormenta, la hemos tenido y los anuncios, las emergencias, pues es interesante que ojalá cuando estamos todos en los escándalos que ya 2 senadores recientemente elegidos, le echaron mano. Uno del Partido Conservador, no tengo aquí el nombre, sí señor. Que precisamente en la escandola de esas circunstancias, pues fueron detenidos, ¿no? Sí, señor. Y ganaron las elecciones, las elecciones. El tema es que ganan Waldir Mansur. Waldir Mansur del Partido Conservador, ¿no? Así es, del Partido Conservador. Y la otra, la que fue delegada, ganó en el Arauca, ¿no? Y Karen Manrique. Karen Manrique, nada más y por una población de la violencia, de desplazados, y era la representante, y mire con lo que supuestamente se está cometiendo, ¿no? Sí. Este fue un escándalo muy grande. Y dicen que hay 5 congresistas actuales que no se presentaron a las elecciones del 8 de marzo, pero que están implicados y en cualquier momento, pues ya se salvaron en que haya la orden de captura, ¿no? Sí, señor. Pues siguen en el proceso, es preocupante eso. Pues decir, Freddy, que en el caso de Santander, la clase política, ojalá pues hay quienes los unan, ¿no? Sí, señor. Porque aquí nos quejamos de eso, de la unidad, de la diversidad, de que no hay integración y qué sé yo, no sé hasta dónde quieren los gremios, la academia, la clase política integrarse, porque es que seguimos siendo la economía, lo de Traspiedecuesta, vemos la inversión que se sigue haciendo, viendo la inversión que se sigue haciendo en Santander, pero no hay quien abogue por nosotros en Santander, relegados en inversión, cualquiera que esté presidente, ya realmente pues vemos que nos vamos retrocediendo, éramos los cuartos. Y ahora vamos por allá como de 12, 15. Y siempre que hay elecciones, así como las de Cámara y Senado, empiezan a decir, en esta oportunidad sí nos vamos a unir todos. Eso lo vengo escuchando toda la vida. Y yo no sé por qué. Esta vez sí será. Pues la vez pasada había más senadores. Ahorita pues a lo mejor va a ser el dicho contrario, ¿no? Entre más vacas, puede ser. Menos leche. Puede ser que entre menos vacas, más leche. Puede ser. Vamos a ver. Y de calidad. Y de calidad, sí. Porque es que eso es importante y esa es la expectativa que tenemos los santandereanos, en el oriente colombiano, en fin, que aboguen
aboguen señor. por nosotros. Se viene demostrando que la clase empresarial sigue invirtiendo, sigue creyendo en Colombia, a pesar de muchas divergencias, polarizaciones, pero el rendimiento que se sigue hablando de la economía ha mejorado. Este primer trimestre de la Cámara de Comercio presentaba unos balances interesantes en mejoramiento de la economía regional. Quiere decir que se sigue creyendo, quiere decir que se sigue invirtiendo. Falta quien convoque, quien reúna y que digamos, dejemos las divergencias de las ideologías, piense lo que piense usted, pero hagámosle por reclamar inversión para Santander, porque hace años, hace décadas que no se le ve inversión a esta región de Santander. Pues Freddy, creo que este ha sido el trasegar de esta semana en materia política, en materia de la cotidianidad. Nuevamente vuelve a su estado normal, vendrán ahorita otro proceso, vendrán las elecciones de las juntas comunales, viene la elección presidencial, la primera vuelta, la segunda vuelta, 31 de mayo la primera vuelta, segunda vuelta, que lo más seguro es que la haya 21 de junio, en fin, sigue eso. Después nos encontramos con las elecciones de las juntas comunales y ya reencontrarnos con las locales y las regionales. Sí, señor. Pues Luis Eduardo, se nos quedaron hoy muchas cosas porque todavía los políticos andan buscando los votos. ¿Qué pasó con mis votos? ¿Sí? Que no sé qué pasó. Yo hice toda la tarea y no me aparecieron los votos. Y vamos a tener mucha tela de dónde cortar todos estos días porque vienen sorpresas, terminaron algunos muy resentidos con las personas que iban a hacer equipo y no terminaron. Pero bueno, esto más adelante vamos a seguir hablando de estos temas tan importantes aquí en este gran programa de Política y Algo Más. En las heridas y en las circunstancias difíciles salen las verdades también, ¿no? Los resquemores, las acusaciones internas, ¿por qué perdimos? El otro, porque cuando se gana, pues viene el conformismo como el nato del perro. No se revisa. Vienen los señalamientos. Fue por esto, fue por aquello. Usted que me coordinaba, usted que campaña, usted que era el tesorero, usted que manejó. Eso está pasando, por ejemplo, en la campaña de Cristian Argüello, el que dice el hijo del bachiller. Todos los municipios echándose la culpa. No, que es culpa suya de Barranca, los de Barranca. No, es que es culpa suya de Bucaramanga. No, que son los de Girón. La fórmula. Todos la echando fórmula no culpa. aportó. Y también entonces de ñapa el Senado, no, que fueron los de la Cámara. Yo le aporté, a usted en la región no lo conocían y usted no me endosó a mí. Es que mire, decían que si hubieran sacado los 8.000 votos que le faltaron en Barranca hubieran ganado. Pero igual, faltaron 2.000 en Piedecuesta, 2.000 en Girón, 3.000 en Bucaramanga. Ahí también están los 8.000. Están buscando todavía en estas Ahí están horas. los 8.000. Bueno. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, les invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación. De igual manera, agradecerles a ustedes que están a la distancia, a través de las redes sociales que nos han manifestado que no pudieron venir a votar porque están fuera del país, por una u otra razón, por salud. Y de igual manera, pues esperamos que con este breve balance que hicimos de cuánto votamos en Colombia, en Santander, las credenciales que lógicamente aquí en la región se obtuvieron, quienes se quemaron, quienes están aún vivientes en estos escrutinios o en los estrados judiciales, pues es parte de lo que hacemos en este desarrollo pedagógico, didáctico y sin perder ese carácter tampoco en materia noticiosa. Los invitamos para que la próxima semana, Dios mediante, ya más lógicamente con los datos oficiales de la registraduría, pues analizar otras circunstancias para que nos reencontremos, Dios mediante, nuevamente en Política y Algo Más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Política o entretenimiento. ¿Por qué no las dos? En Política y Algo Más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y Algo Más.